Vamos a hablar sobre la famosa ley de Ohm para que haya flujo, ¿no? Y decimos que fundamentalmente la velocidad por la cual la sangre pues circula, ¿no? Depende mucho del flujo sobre el área a través de la cual se desplaza, ¿no? Entonces, hablando ahora no del área, sino del flujo fundamentalmente, el flujo a través de un vaso sanguíneo está determinado por fundamentalmente dos factores: la diferencia de presión entre los extremos del vaso sanguíneo. Por supuesto, pues que el flujo va desde la zona de mayor presión hacia la zona de menor presión, y por la resistencia, pues, ¿no?, que le ofrece el vaso sanguíneo, ¿no? Dependiendo, pues, si está contraído o relajado, obviamente, para que impida, pues, ¿no?, este, mecánicamente, ¿no?, el pasaje del flujo sanguíneo a través del mismo, ¿no? Lo que se llama resistencia no vascular, el impedimento de la sangre para pasar por el tubo en cuestión se conoce como resistencia vascular. Mientras mayor resistencia, menor obviamente flujo, ¿no? ¿Qué dice la ley de Ohm, no? Dice que el flujo sanguíneo está directamente relacionado con la diferencia de presión entre uno y otro extremo del vaso sanguíneo sobre, ya lo dijimos ya, la resistencia, ¿no?, que es la oposición, pues, del endotelio al flujo, pues, sanguíneo, pues, ¿no? Y obviamente, pues, ¿no?, el flujo se da siempre en direcciones de la gradiente de presión, donde la presión, de una presión alta o una presión baja, ¿no? Ya lo dijimos. Durante la eyección, ¿no?, del ventrículo, la sangre definitivamente tiene que ir del ventrículo a la aorta, no de la aorta al ventrículo, ¿no? Entonces, siempre, siempre tiene que haber una presión superior en el ventrículo que en la aorta, ¿no? Cuando se genera una discrepancia de este mecanismo, se produce pues la famosa insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, el flujo de sangre es inversamente proporcional por sentido común, pues, ¿no?, a la resistencia, ¿no? Si yo genero un vasoespasmo, genero un incremento de la contracción y por tal motivo una mayor resistencia al flujo. Y si yo hago todo lo contrario, genero una vasodilatación, genero pues un ambiente más amable para que pues, la circulación atraviese el vaso sanguíneo, de tal manera que la vasodilatación incrementa el flujo y la velocidad del flujo sanguíneo, ¿no? El flujo es no otra cosa que la cantidad de sangre, ¿no?, que pasa en un segmento determinado de la circulación en una unidad de tiempo, ¿no? Se expresa en mililitros por minuto o en litros por minuto, ¿no? El flujo sanguíneo total, ¿no?, de toda la sangre, ¿no?, la volemia, más o menos en unidad de tiempo es 5 litros, hemos visto, y eso se conoce como gasto cardíaco, ¿no? Es la cantidad de sangre que se produce, pues, por la eyección, el volumen latido en la unidad de tiempo. Hablando de flujos, hay flujos pues distintos, ¿no? Fundamentalmente tenemos el flujo laminar. El flujo laminar es el flujo ideal, ¿no?, que se produce pues obviamente, se conoce como estratificado también por esta gráfica, ¿no?, que se produce pues los flujos, hay un flujo que está pegado, como ven ahí, al endotelio. Discurre con más oposición por la fricción que da pues las células endoteliales. Hay un segundo flujo que discurre sobre este primero, y el tercero sobre el segundo, y el cuarto sobre el tercero, y así. Y de tal manera que el flujo medio, que tiene menos oposición, que está más alejado, ¿no?, del endotelio, tiene una mayor velocidad, generando pues una gráfica pues en paralelo, ¿no? Entonces, en condiciones ideales, el flujo del sistema cardiovascular es estratificado laminar. Hay un perfil parabólico, como lo estoy explicando, de la gráfica, y es por, obviamente, estas fricciones que se dan, pues, sobre todo en las paredes vasculares de los flujos que están más a la periferia, ¿no? Pero en el sistema circulatorio no solamente hay flujos laminares, flujos estratificados, sino también hay flujos turbulentos, ¿no? Cuando la velocidad del flujo, ¿no?, la velocidad del flujo se modifica, se puede producir un flujo turbulento. Como ven en el flujo laminar o estratificado, lo mismo es estratificado,
los flujos son paralelos. Fundamentalmente se produce un flujo de manera horizontal, se puede decir. Pero en el flujo turbulento, ¿no? En este flujo, la, los, la circulación se hace en vez de un flujo longitudinal, se torna transversal también. Entonces, cuando los flujos se hacen turbulentos, puede ser por la irregularidad, como ven acá, hay un trombo, eso significa irregularidad del vaso, el flujo se hace turbulento, o hay una bifurcación, y eso genera, pues, obviamente, ondas en remolino, o simplemente el paciente es hipertenso y las presiones tan altas generan mayor velocidad, y esa mayor velocidad genera tendencia a los flujos en remolino, ¿no? O sea, a que el flujo se haga turbulento en vez de laminar. Entonces, el flujo cambia de su onda horizontal a también a un flujo transversal. Y ese flujo transversal en forma de remolino, de espirales, por supuesto, se acompaña de los famosos soplos. O sea, cada vez que ustedes escuchan un soplo, significa que por algún motivo el flujo cambió de lo ideal, que es el flujo estratificado, a un flujo turbulento, que forma espirales. Por supuesto, como ven ahí, ¿no? Cuando se producen estas corrientes, pues en remolino, ¿no? La sangre va a chocar, o sea, va a generar más presiones sobre el endotelio. Entonces, de tal manera que la resistencia, ¿no? Al paso de sangre se va a ver incrementada, ¿no? O sea, cuando el flujo es turbulento. Entonces, si ustedes, por sentido común, si yo necesito un flujo determinado constante y este flujo es turbulento y se hace más pesado, más lento, se hace menos veloz, yo voy a tener que incrementar mis presiones para poder también mantener, pues, ¿no? Los flujos constantes, ¿no? Los volúmenes constantes a los tejidos, pues, que necesitan, pues, oxígeno dramáticamente, ¿no? Como el riñón, el cerebro, por ejemplo, pues, ¿no? Entonces, cuando la sangre fluye con una resistencia mucho mayor, el flujo cambia, se hace turbulento y aumenta, pues, obviamente, la fricción contra el vaso y por tal motivo aumenta su resistencia. Para ver, pues, qué tan tendencia a esa turbulencia, a la formación, pues, ¿no? De corrientes, de flujos en remolino, existe la fórmula del número de Reynauds, ¿no? El número de Reynauds tiene que ver con la tendencia al flujo a hacerse turbulento, ¿no? O sea, el número de Reynauds dice que vamos a tener un flujo, en este caso sanguíneo, por supuesto, turbulento, de relación directa a la velocidad del flujo, por supuesto. Tenemos, como ven ahí, esta corriente sanguínea, primero es un flujo laminar. Cuando aumentamos la velocidad, por algún motivo, el flujo se hace turbulento. O sea, el flujo aumenta su turbulencia con relación directa a la velocidad del flujo. Y también al diámetro. Cuando aumenta el diámetro, el flujo potencialmente se hace cada vez más turbulento. Y en proporción inversa, o sea, se hace menos turbulento, dependiendo a la viscosidad y a la densidad, pues, de la sangre, pues, ¿no? Entonces, más o menos, cambiando la densidad, por ejemplo, en la anemia, yo puedo modificar enormemente, pues, la tendencia o no al flujo turbulento o laminar. Como ven acá, una irregularidad del vaso sanguíneo, ¿no? También genera un incremento de la velocidad, o sea, aguda, y ese incremento agudo de la velocidad, cuando hay una irregularidad en el vaso, como un trombo, por ejemplo, una placa ateromatosa puede generar, obviamente, ese flujo en remolino, ¿no? Ustedes saben que la famosa fuerza de cizalla, ¿no? Que se conoce, o sea, la sangre son como una cizalla que golpea un vaso sanguíneo, y si uno mantiene presiones elevadas, esos flujos turbulentos por mucho tiempo, se va a producir daño, pues, disfunción endotelial, que va a generar, pues, obviamente, alteraciones en la citoestructura, pues, vascular, que potencialmente puede generar una ruptura de la misma, ¿no? Entonces, por eso es importante, pues, establecer si el flujo puede hacerse de ideal, que es laminar, a turbulento, y la medida en que hay una tendencia a generar, pues, estos remolinos se mide, pues, directamente con el número de Reynolds. Seguimos.
Ejemplos, ¿no? Más o menos. Ustedes saben que la anemia, yo tengo una menor concentración, pues, de hemoglobina, de eritrocitos, y por tal motivo, obviamente, voy a tener una viscosidad reducida. Entonces, si mi viscosidad disminuye, por supuesto que mi número de reinado va a aumentar matemáticamente, ¿no? Entonces, si mi número de reinado aumenta, voy a tener una mayor tendencia a generar estas ondas en remolino, ¿no? Entonces, hay una tendencia a la turbulencia y por tal motivo, pues, la mayoría de pacientes que tienen una anemia importante podemos escuchar soplos, ¿no? Funcionales, ¿no? O sea, debido a la generación de estos flujos en remolino, ¿no? En la anemia, entonces, ¿por qué se produce? Pues, porque hay aparte, ¿no? Una persona que tiene una anemia aguda, por ejemplo, una anemia severa, significa que hay una menor difusión de oxígeno en las células. Entonces se va a producir una taquicardia porque el corazón va a empezar a latir más para aumentar pues la llegada de sangre pues a los tejidos por la poca oxigenación que hay. De tal manera que al aumentar mi frecuencia cardíaca, ¿no? Voy a aumentar la velocidad de flujo. Entonces, aumentando la velocidad de flujo y disminuyendo la viscosidad, voy a aumentar tremendamente pues, la posibilidad de generar estos flujos en remolino, ¿no? Y producir los soplos, por supuesto. Como ya les explicaba, un trombo, ¿no? Al estrechar el diámetro del vaso sanguíneo, esa estrechez pues, aguda va a generar un incremento de la velocidad y ese incremento de la velocidad va a generar finalmente, como decía, turbulencia, ¿no? Y eso va a aumentar pues, el número de reinado, por supuesto, ¿no? Lo mismo, como dice ahí, ¿no? ¿Qué es lo normal? Lo laminar, lo amable, que no existan muchas fuerzas de cizalla, que no haya choque de la sangre con el endotelio. Pero eso, pues, es lo ideal, pues, ¿no? Los flujos a través, pues, de algunas paredes vasculares, sobre todo en condiciones anormales, como dice ahí, como el estrechamiento de un vaso sanguíneo, como la coartación de aorta, alteraciones en las válvulas, pues, simoideas, auriculoventriculares, ¿no? Alteraciones de la viscosidad de sangre que hemos mencionado como la anemia, produce pues esos flujos pues de alta velocidad, esos flujos pues turbulentos, ¿no? Como estamos viendo, que están asociados a soplos, ¿no? Mientras mayor es la diferencia de presión, como ven acá, yo tengo que hacer una presión X para un flujo laminar y cuando este flujo es turbulento tengo que hacer una presión la misma X más Y, o sea, una presión adicional para poder generar, obviamente, velocidad, poder generar perflujos sanguíneos, hacer que esta zona del tubo sea más presión que la otra para que pueda generarse la circulación, ¿no? Entonces, estos flujos purulentos incrementan, a medida que incrementan, a medida también incrementan la presión que yo tengo que hacer para generar el flujo. Entonces, como ven, un flujo laminar necesito presiones bajas. Pero a medida que el flujo aumenta y se hace turbulento, las presiones van a ser más altas. Yo necesito más presión para poder generar un flujo constante, un flujo mm, fisiológico, ¿no? Entonces vean acá, el flujo idealmente es laminar cuando hay un proceso de enfermedad, pues, ¿no? O sea, del endotelio, por ejemplo, se produce obviamente alteraciones a nivel del segmento distal de las presiones, ¿no? Hay alteración, pues, normalmente de la toma de la presión arterial normal, hay alteraciones perdón, los flujos normales generan presiones arteriales normales, pues, ¿no? Hay un aporte y una demanda constante de oxígeno, o sea, la demanda es tranquilamente, pues, abastecida por el aporte de oxígeno. Hay una oxigenación, por lo tanto, motivo eficiente, y un estrés oxidativo, pues, constante, no va a haber mucho problema, ¿no? Cuando se produce, pues obviamente, un lecho vascular enfermo. Por eso es muy importante, pues, ¿no? Que vamos a ver en las clases que haya un endotelio sano. Por eso es importante que las presiones sean normales. Hay gente, nuevamente les repito, ¿no? Que tienen hipertensión, que saben que tienen hipertensión, pero que como no sienten ningún síntoma, porque la mayoría de personas la hipertensión es subclínica,
obviamente no van a tener ningún tipo de tratamiento y por tal motivo los flujos sanguíneos altos, por las presiones altas, van a ir dañando pues, paulatinamente el endotelio. El factor metabólico, hormonal, ¿no? El sedentarismo, la actividad física va a generar que se vayan acumulando, que se inflame primero, pues, ¿no? El endotelio y posteriormente se acumule, pues, las estrías, las placas grasas, que va a formar, pues, los, la, la aterosclerosis o la disfunción endotelial que se produce en estos pacientes va a generar un ambiente protrombótico y ese ambiente protrombótico va a generar eventualmente ciertos trombos pequeños que va a generar pues una estenosis y como yo les explicaba, cuando hay una estenosis se produce un incremento de el número de reinados, o sea, un incremento de la velocidad, un incremento de los flujos pues en torbellino, pues en remolino, como ustedes lo quieran traducir mejor. La idea es que estos flujos generan mayores presiones, generan por sus fuerzas de cizalla choque, que genera vasoespasmo, como ven ahí, y ese vasoespasmo genera una constante disfunción endotelial, una alteración de una enfermedad arterial periférica que va a reducir, pues, ¿no?, los niveles de presión arterial adecuados, que va a generar, pues, ¿no?, una mayor demanda que aporte en un punto determinado de la circulación, y eso va a terminar generando una hipoxia, ¿no?, crónica, ¿no?, un atontamiento hipóxico, que va a generar un estrés oxidativo que va, pues, ir malogrando paulatinamente, pues, el, el segmento vascular y obviamente, pues, todo el sistema que está, irrigado por el mismo, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la resistencia al flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, la resistencia, como dice el diccionario, pues no es la dificultad para, en el caso pues de la parte cardiovascular, ¿no? Para que el flujo atraviese un vaso sanguíneo. Los vasos sanguíneos y la sangre, ¿no? Obviamente, mientras más viscosa o menos viscosa no sea, constituyen una resistencia al paso de sangre a través de un tubo vascular. La conductancia, entonces, es una medida del flujo sanguíneo. O sea, qué tanto puede pasar la sangre a través de un sistema de tubos. Y a una presión dada, por supuesto, ¿no? En este caso, pues, la presión arterial media es 100, entonces a la presión de 100, como ejemplo, ¿no? Entonces, la conductancia, matemáticamente hablando, es la unidad sobre la resistencia. Entonces, resistencia que está dada por qué? Por el diámetro del vaso. Entonces, un cambio muy pequeño, ¿no? Prácticamente la conductancia tiene mucho que ver con la resistencia. Eso es lo que quiere decir la fórmula. Entonces, un cambio mínimo en esta resistencia, o sea, en el diámetro del vaso, va a cambiar enormemente su conductancia. ¿Qué es la conductancia? La medida del flujo sanguíneo, o sea, cambia enormemente su flujo sanguíneo. Como ven acá, hay un vaso normal y un vaso se dilata, e inmediatamente pues aumenta el flujo sanguíneo o la conductancia a través del mismo. Como decíamos en la clase pasada, un vaso sanguíneo potencialmente puede modificar sus diámetros hasta la cuarta potencia. Entonces, mira acá el ejemplo, hay tres vasos, un diámetro 1, un diámetro 2 y un diámetro 4, pero la misma diferencia de presión, por la presión arterial media 100. Entonces, aunque estos vasos solamente cambian, pues, eh, un pequeño porcentaje su diámetro, vean, 1, 2 y 4, los flujos que se van a generar a través de los mismos, cambiando la cuarta potencia, pues, va a ser a 1, a 16 y hasta 256 veces, dependiendo, pues, del tipo de diámetro que el vaso, pues, eh, genere, pues, en una determinada circunstancia. Entonces, ustedes del ejemplo, pues, entienden que la conductancia, ¿no? O sea, la capacidad de generar flujo sanguíneo en un vaso aumenta en proporción a la resistencia, o sea, al diámetro, a la cuarta potencia del diámetro. Entonces, conductancia es equivalente al diámetro a la cuarta potencia. Conductancia, medida de flujo sanguíneo a través de un vaso para una diferencia de presión dada, que es la presión fisiológica es 100 milímetros de mercurio, ¿no? La presión arterial media, ¿no? Entonces, igual como vimos para el flujo laminar, ¿por qué se produce pues esta modificación del diámetro? Porque cuando yo genero un vasoespasmo, voy a reducir la luz y al reducir la luz voy a estrecharla.
de tal manera que los flujos de sangre van a enlentecerse porque una parte del flujo va a chocar contra el endotelio, el otro prácticamente lo va a hacer contra el mismo, y prácticamente vamos a tener una parábola donde solamente la mitad del flujo, en la mitad se va a producir circulación o flujo. Entonces, de esta forma, la sangre que está cerca de la pared del vaso va a fluir muy lentamente. Y si el vaso está relativamente muy constreñido, no se va a producir una mayor cantidad de flujo. Pero si yo dilato 4 veces, ¿no?, el diámetro, ¿no?, agrando el diámetro 4 veces, el flujo va a ser enorme, ¿no? Entonces, así es. Y de esto, pues, hay una fórmula matemática, ¿no? Tú sabes, los números felizmente son exactos, o sea, es la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille está directamente relacionada con la velocidad de flujo sanguíneo. Que quiere decir que la velocidad de flujo sanguíneo, como ven ahí, es igual a pi, ¿no?, por la diferencia de presiones a ambos lados del vaso, que más o menos es 100 milímetros de mercurio, multiplicado por el radio a la cuarta potencia. ¿Qué cosa quiere decir? Que el flujo va a ser más veloz cuando el radio va a ser, por supuesto, mayor. De tal manera que está dividido entre 8 por la viscosidad por la longitud del vaso sanguíneo. De todos estos factores, el diámetro, como verán, de un vaso sanguíneo es el papel más importante, ¿no? Es el factor más importante de todos que determina, pues, la velocidad del flujo sanguíneo. O sea, mientras mayor es el radio, por supuesto que el flujo sanguíneo es mayor porque es lo que estamos viendo, pues, ¿no? Por la cuarta potencia, relacionada directamente con la velocidad del flujo. Lo mismo, tenemos unas presiones a cada extremo del vaso, que va a generar obviamente una diferencia de presión que favorece, pues, del lado de mayor presión al lado de menor presión que se dirige el flujo. O sea, ya tengo una dirección del flujo. Ahora, este flujo está determinado fundamentalmente por el diámetro, o sea, por el radio del vaso, que genera una resistencia. Entonces, la resistencia es muy importante porque, como ven ahí, cuanto mayor es la resistencia, el flujo es menor. Y a medida que la resistencia disminuye, los flujos van a ir aumentando. De igual manera, en el lado venoso es lo mismo. Mientras mayor es la resistencia, los flujos cada vez son menores. Y mientras la resistencia es menor, los flujos en el segmento venoso van a aumentar también. Entonces, es muy importante, pues, ¿no?, la resistencia por unidad de longitud, pues, ¿no?, para que se produzca el flujo sanguíneo. Ahora, según la ley de Poiseuille, podemos modificar, pues, ¿no?, estas leyes. Por ejemplo, ya sabemos que la velocidad del flujo sanguíneo es equivalente a la cuarta potencia, velocidad del flujo sanguíneo. Pero si yo les quiero poner en el examen otra cosa, yo diría, pues, la resistencia al flujo. Una cosa es la velocidad y otra cosa es la resistencia. La resistencia al flujo sanguíneo está determinado también por el radio, pero obviamente como divisor, pues, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que mientras menor sea el radio, va a ser también menor la resistencia, ¿o no? Bueno, eso se lo voy a dejar, pues, para que lo analicen. Sencillo, ¿no? Ya saben que la resistencia va a ser menor cuando el diámetro va a ser mayor. Y la resistencia va a ser menor cuando, ¿no?, los diámetros sean mucho mayor, mucho menores, pues, ¿no? Entonces, así es que la forma fisiológica, que obviamente, pues, modificando, como yo les explicaba, ¿no?, el radio, voy a afectar grandemente la resistencia y por tal motivo voy a cambiar los flujos en menor o en mayor grado, ¿no? O sea, según la ley de Poiseuille. Pero no solamente es ¿no?, el diámetro, sino también es el hematocrito, ¿no? Y la viscosidad de la sangre juega un papel muy importante, ¿no?, para los flujos sanguíneos. Entonces, un factor importante para esta ley de Poiseuille es la viscosidad de la sangre, ¿no? Cuanto más mayor sea la viscosidad, ¿no?, me dice acá,
Mientras más alta es la viscosidad, por supuesto que menor va a ser la velocidad de flujo. Una cosa es que yo tenga pues un hematocrito de 35 y otra cosa es que yo tenga un hematocrito de 50. Una cosa es de que yo tenga pues un triglicérido de 100, otra cosa es que yo tenga 800 de triglicéridos. O sea, esa viscosidad va a generar, por supuesto, una afectación terrible, pues, ¿no? En la viscosidad de la sangre y por tal motivo en la resistencia al paso de la sangre por ese tubo y, por supuesto, en la velocidad final, pues, ¿no? Del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, lo mismo, no hay mucho, pues, que explicar, o sea, tienen que memorizar nada más esto para que ustedes puedan interpretarlo, pues, ¿no? Pero de acá se nota, pues. A más viscosidad, obviamente, la velocidad de flujo va a ser menor y a mayor viscosidad de la velocidad de flujo va a ser menor también, pues, ¿no? Entonces, así es. Entonces, la viscosidad de la sangre normal, más o menos, es 3 veces mayor que la viscosidad del agua, ¿no? Entonces, cuando mayor es la viscosidad, por supuesto que menor va a ser el flujo. Entonces, como ven ahí, la cuarta potencia es muy importante, es el factor más importante, ¿no? De todos los factores que se ha mencionado en la ley, que facilitan, pues, el pasaje de sangre a través de una serie de tubos, ¿no? Entonces, en la circulación sistémica, las 2/3 partes de la resistencia, como mencionamos en la clase pasada, están, pues, en las arteriolas, ¿no? Por esa gruesa pared muscular que tienen que les permite, pues, contraerse de 1 a 4 veces el diámetro, pues, ¿no? En tal motivo, aquí en las arteriolas, pues haciendo pequeños cambios, ¿no? En su diámetro, van a aumentar o disminuir grandemente, pues, el flujo sanguíneo. Y al llevar más sangre, obviamente, van a generar mayor difusión y van a generar mayor retorno venoso. Como dijimos ahí, finalmente son estos vasos pequeños los que controlan finalmente el gasto cardíaco, porque todo lo que sale de ellos como retorno venoso es exactamente igual a lo que tiene que salir como gasto cardíaco, porque el retorno venoso siempre es equivalente al gasto cardíaco, ¿no? Entonces, las arteriolas, fundamentalmente, ¿cuál es su función principal? Generar resistencia, ¿no? Por la capa muscular que tiene, eso genera presión y genera, pues, flujo de tal manera, ¿no? Algo bien importante es el compliance, es la distensibilidad. Una cosa es distensibilidad y otra cosa es compliance, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, como mencionamos en la clase anterior, los vasos que se distienden más, ¿no? Que tienen una muscularis más delgada, ¿no? Que pueden absorber, que pueden albergar, pues, un volumen de sangre mucho mayor, más o menos, medio litro, 1 litro de sangre extra sin ningún tipo de problema, es la parte venosa. Como yo les explicaba, de los 700 mililitros que están en los troncos arteriales, si yo aumento pues solamente 300, voy a generar presiones arteriales medias muy altas. Pero más o menos, miren, de 2 litros a 3 litros y medio, aumentando la presión, aumentando medio litro, aumentando 1 litro, aumentando 1,5 litros, prácticamente no voy a aumentar pues demasiado las tensiones. De tal manera que yo puedo acumular sin mayor tensión, sin mayor trabajo, un volumen pues adicional en mi sistema venoso, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, las venas ejercen una función de reservorio para almacenar pues ingentes cantidades de volemia, ¿no? Para que se utilicen en cualquier momento para cuando me falte pues presión por algún motivo, ¿no? Como una hemorragia, por ejemplo, sale de los depósitos venosos hacia la circulación sistémica, de tal manera que mantengo constante mis volúmenes y por tal motivo mis presiones. Entonces, la unidad de distensibilidad vascular, ¿no? Se expresa como el incremento fraccionado de volumen por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión. O sea, ¿cuánto volumen me va a aceptar la vena por cada mililitro de presión que yo le meto al sistema venoso, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces, distensibilidad, que tanto ¿no? Se expande, ¿no? El sistema venoso, en este caso, está relacionado con el aumento de volumen, que tanto volumen me puede soportar, pues, ¿no? Esta vena,
con respecto a qué tanta presión yo le puedo meter, pues qué tanto choque de las venas, de la sangre venosa llegue, pues para distender las venas, para que ésta se aumente su volumen y pueda depositarse esta sangre pues, adicional en mi red venosa, eh, partiendo de un volumen pues X, ¿no? De un volumen original, ¿no? Entonces existen diferencias, ¿no? Obviamente, pues, se diferencia entre una arteria y una vena. Ya saben ustedes por histología, por anatomía desde primaria, que las paredes arteriales son mucho más resistentes, mucho más fuertes que las venas y son mucho más dolorosas también, ¿no? No es lo mismo sacar pues un examen de sangre venosa o hacer una punción de arteria, ¿no? Para determinar exactamente la cuantía de los gases arteriales, ¿no? Entonces, este, las venas son 8 veces más distendibles porque tienen una pared muscular mucho más, menos robusta que las arterias. ¿No? O sea, las venas son 8 veces más. Pero hay una causa muy diferente, ¿no? Que ustedes saben que la arteria pulmonar lleva sangre venosa y la vena pulmonar lleva sangre arterial. Entonces, en la circulación pulmonar, la cosa tiene pues características concretas. La distensibilidad de la vena pulmonar, acá, la distensibilidad de la vena pulmonar es similar a la distensibilidad de las venas de la circulación sistémica. Casi lo mismo, pues casi hablando de la cava, por ejemplo, ¿no? Pero las arterias pulmonares, ¿no? Las arterias pulmonares, ¿no? Son arterias, pero normalmente actúan con presiones que son bajas, ¿no? O sea que la presión que llega pues al corazón derecho prácticamente, como dije, es menos de 5, ¿no? Entonces, con estas presiones son enviadas, pues son presiones, sí, discrepantes pues al lado izquierdo, ¿no? Son mucho menores, o sea, acá dice pues son las 6 veces menores, ¿no? Que la del sistema de la aorta, por ejemplo, ¿no? De tal manera que esta arteria pulmonar que maneja pues presiones la sexta parte menores que las arterias sistémicas, ¿no? Tienen una mayor distensibilidad. Entonces, más o menos la distensibilidad de la arteria pulmonar es 6 veces mayor que la aorta, por ejemplo, ¿no? Que las arterias sistémicas. Y acá vamos a hablar sobre la capacitancia o complancia o compliance, ¿no? Que está relacionado con la distensibilidad, pero no son lo mismo. Entonces, cualquier estudio hemodinámico, ¿no? Es mucho más importante conocer la cantidad de sangre que puede depositarse en una cavidad que su distensibilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque a mí bueno, ejemplo acá, por ejemplo, ¿no? El ventrículo puede distenderse bastante, pero si no le llega sangre, no va a haber un buen volumen, de tal manera que la eyección va a ser negativa, por más distensión que tenga el ventrículo. O sea, a mí no me interesa mucho la capacidad que tiene de distenderse, que obviamente es importante. Me interesa el volumen dentro de la cavidad. O del lado de la vena no me interesa pues la cantidad qué grado de distensibilidad pueda tener la vena, me interesa el volumen que ocupa esa vena. Entonces, a eso se refiere compliance. Compliance tiene que ver con volumen que distiende y distensibilidad es la capacidad de expansión que tiene pues una vena, por ejemplo, ¿no? Más o menos en concreto, ¿no? Entonces, la cantidad total de sangre que puede almacenarse en una porción de la circulación por cada milímetro de mercurio que aumente yo la presión para que se meta la sangre en esa porción, se conoce como distensibilidad para cada vaso y se conoce fundamentalmente como compliance, ¿no? O sea, la parte del volumen o capacitancia. Entonces, el compliance tiene que ver con el aumento de volumen por cada incremento de la presión que yo le meta a ese segmento de la circulación. Para explicarse mejor, compliance y distensibilidad son cosas distintas. Un vaso distensible, que se distiende, puede tener un volumen pequeño. Y si tiene un volumen pequeño, tiene una compliance baja. Pero un vaso que se distiende poco, pero tiene un volumen alto,
ese vaso tiene un compliance mucho mayor porque tiene un mayor volumen. Entonces, fundamentalmente, el compliance está relacionado a la distensibilidad por volumen. Y distensibilidad solamente está relacionada al grado de estiramiento, ¿no? Que se puede dar en un segmento de la circulación en un momento dado, ¿no? De tal manera que la compliance, ¿no? O sea, la distensibilidad por volumen de una vena es 24 veces mayor que la de su contraparte arterial. ¿Por qué? Porque la vena, ya sabemos que es 8 veces, se distiende más y tiene el triple de capacidad de almacenar, pues, un volumen sanguíneo, pues, ¿no? Entonces, así es. Curvas de presión, de volumen-presión de la circulación arterial y venosa, ¿no? Entonces, cuando el sistema arterial, esto ya lo vimos también, ¿no? O sea, decimos, cuando el sistema arterial de un adulto normal, ¿no? Como le explicaba, ¿no? Con todas sus arterias, arteriolas, llenas de sangre, más o menos, tenemos un volumen total de 700 mililitros de sangre. Y esos 700 mililitros de sangre generan una presión arterial fisiológica de más o menos 100 milímetros de mercurio, la media, ¿no? Pero no hay 700 mililitros en el tronco arterial, sino solamente bajando a 400, la presión cae prácticamente, como ven ahí, cae con 400, cae a cero. Entonces, a esa etapa ya no puede, pues, haber tensiones y por tal motivo, pues, hay una catástrofe, pues, no hay un colapso circulatorio, como se dice, ¿no? En cambio, en el sistema venoso, ¿no? Como yo les explicaba, puede haber 2 litros, puede haber 3 litros, 3,5 litros. O sea, puedo yo ir albergando volúmenes generando presiones mínimas. O sea, yo puedo generar pues un incremento de medio litro solamente aumentando más o menos de 3 a 5 milímetros de mercurio, que por supuesto es unas tensiones muy aceptables, ¿no? Que son muy manejables, ¿no? Fisiológicamente hablando, ¿no? Lo que explica por qué se puede transfundir pues hasta 1 litro de sangre pues una persona, ¿no? En pocos minutos sin alterar mucho pues la frecuencia cardíaca, ¿no? La función circulatoria, ¿no? Es evidente que cuando obviamente pasa algún tipo de insulto, pues a nivel cardiovascular, ¿no? De todo índole, se produce pues una descarga adrenérgica, ¿no? Hay una estimulación simpática que va a generar siempre que las presiones se mantengan, ¿no? Por cada volumen, tanto en la arteria como en la vena, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, no? El tono, cuando aumenta el tono vascular a través de la circulación sistémica, se produce el desplazamiento de grandes volúmenes del corazón. Yo quiero que la sangre llegue al corazón. El corazón siempre tiene que estar inyectando fracción de eyección siempre mayores al 60% del volumen final de la diástole, como le mencioné. Entonces, cuando se produce simpático, ¿qué hace? Hay un vasoespasmo, una contracción del cemento arterial que lleva la sangre hacia las arteriolas, se produce la difusión y esto se traduce en un mayor retorno venoso. Y no solamente eso, sino no solamente contrae las arterias, sino contrae la muscularis venosa. Entonces, al contraer los reservorios venosos, esa sangre acumulada en las venas se va a ir directamente como retorno venoso al corazón para que se mantengan las presiones constantes. Pues. Eso es lo que yo les explicaba. Por eso, en la hemorragia se potencia mucho pues, el tono simpático, fundamentalmente de las venas, porque estoy perdiendo sangre y las venas se están contrayendo y están reponiendo esa sangre porque mi lado arterial, que es el que genera la presión arterial, siempre tiene que estar abastecido con 700 mililitros de sangre. Esos 700 mililitros siempre van a salir, si se pierde del segmento arterial, fundamentalmente de los grandes reservorios venosos, ¿no? Entonces, tanto así, como dice el texto, ¿no? Que para que continúe funcionando casi normalmente, ya antes de que se pierda el 25%. O sea, yo he perdido más o menos pues, el 25% de toda mi sangre y voy a estar como si nada. Cuando ya empieza a perderse pues, un volumen superior al 25%, ya eso va a ser una limitante, ya voy a tener ya síntomas mucho mayores, ¿no? De hipovolemia que vamos a ver eventualmente en las regulaciones cardiovasculares, ¿no?
Pulsaciones de la presión arterial. En un adulto como ustedes, pues, ¿no? Que imagino no tienen mayor, enfermedades, pues, mórbidas, ¿no? La presión, la presión de pulso está diástole, ¿no? De la diástole, en cuanto a las presiones, va a ser 80 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, estas diferencias entre las dos presiones, entre la sístole y la diástole, obviamente pues, son 40 milímetros de mercurio, y esos 40 milímetros de mercurio de diferencia de presión se conoce como presión de pulso. Eso es obvio, ¿no? Ahí está incluso, ¿no? Entonces hay dos factores importantes que afectan la presión de pulso, que es el volumen latido, ¿no? El volumen sistólico, ¿no? Y la compliance, ¿no? O sea, la distensibilidad de todo, pues, el árbol, obviamente arterial, pues estamos hablando de presión arterial, pues, ¿no? O sea, ¿qué tanto volumen puedo yo meter al árbol arterial con incrementos, pues, de la presión arterial, partiendo, pues, desde el volumen original, pues, ¿no? Entonces, de estos dos factores depende la presión de pulso. Entonces, la presión de pulso está determinada por la relación entre el gasto cardíaco también, que es el volumen latido en la unidad de tiempo, ¿no? Y la compliance arterial. Cualquier alteración, ¿no? Sobre el volumen latido, sobre el gasto cardíaco, ¿no? Sobre la resistencia periférica, que tiene que ver obviamente con el gasto cardíaco, va a generar alteraciones en la presión de pulso. Cualquier alteración, pues en el compliance, ¿no? Por ejemplo, pues un abuelito que tiene una arteriosclerosis muy importante, vamos a tener alteraciones, ¿no? En el pulso, por supuesto. Y para acabar, pues, ¿no? Como yo les dije, la presión arterial media, ¿no? Es la medida de las presiones arteriales medidas milisegundo a milisegundo, ¿no? En un periodo de tiempo. Y no es igual, pues, a la medida de la presión sistólica sobre más la diastólica entre dos, como yo les decía. ¿Por qué? Porque la frecuencia, para una frecuencia cardíaca normal, la diástole dura más que la sístole. O sea, en un ciclo cardíaco, el tiempo de diástole es mayor que el tiempo de sístole. La diástole es muy importante, no solamente porque favorece el llenado, pues, de las cavidades cardíacas, sino que las coronarias nutren al músculo cardíaco en la diástole. Entonces, la nutrición del corazón, del miocardio, se produce en la diástole. Por tal motivo, la diástole tiene que ser efectiva. Tiene que tener un periodo de tiempo, por supuesto, pues más importante que la sístole. Entonces, la presión arterial, por si acaso, si ustedes pensaban que la sístole era más importante, la presión arterial sigue estando más cerca de la presión diastólica. Ah, por tanto, la presión arterial media está determinada en un 60% por la diástole y un 40% por la sístole. Por eso es que la fórmula de la presión arterial media es la presión sistólica más la presión diastólica por 2 dividido entre 3. No puedo, no tengo más tiempo, delegado. Ya la próxima clase continuamos pues el martes, ¿ya? Sí, doctor. Gracias.